Bueno, bienvenidas oficialmente a esta sesión de mentoría. La sesión de hoy, sé que muchos es la primera vez, algunos han participado. Consiste no en que yo les vaya a llenar de teoría, sino primero vamos a comenzar compartiendo cuáles son esos obstáculos que sé que tienen hoy la mayoría de los profesionales de la salud y el bienestar, y luego vamos a entrar a lo que son las mentorías. Se los vuelvo a repetir ya que está quedando grabado. Voy a seleccionar a 3 personas con algunas condiciones que yo les voy a dar y es importante para poder participar en la mentoría que puedan tener la cámara encendida en un espacio donde no interfiera el ruido de las demás personas por respeto a las personas que están conectadas, a ustedes mismos, inclusive a mí misma como su mentora en este día. Y bueno, que estén atentas a lo que yo les voy a ir diciendo. Bienvenidas a todas las que se van sumando. Fíjense, ¿para quién es esta mentoría? Para profesionales de la salud y el bienestar. Y acá entran psicólogos, psiquiatras, médicos, no importa la especialidad, terapeutas, también terapeutas holísticos, coaches. Y no es que comparen unos con otros, sino que sencillamente pues están en la misma área de la salud y del bienestar. Yo tengo ya más de 10 años dedicada al coaching y a las estrategias para negocios, especializada en profesionales de la salud, para que puedan optimizar su consulta, para que puedan mejorar sus resultados, para que puedan crecer sin necesidad de estar quemados en el intento, que puedan seguir impactando a más pacientes y mejorando la calidad de vida. Y esto realmente lo hago porque es lo que a mí me llena y me alegra mucho también poder tenerlos acá en este día, que hayan confiado en mí para ser su mentora en esta oportunidad. Y también felicitarlos por tomar acción, por hacer ese espacio un sábado y conectarse en vivo. La grabación de esta sesión va a estar disponible durante 48 horas para que la puedan ver, así que si después quieren volver a repasar lo que vimos, lo van a poder hacer. Me gusta siempre comenzar las sesiones haciéndoles una pregunta y es, ¿qué te quieres llevar de esta mentoría? En una palabra, ¿sí? En una palabra, ¿qué se quieren llevar de esta mentoría? Claridad, estrategia, orden, lo que a ustedes les parezca. Les doy así unas ideas. Aprendizaje, estrategia, estrategias, estrategia, nuevos inicios, dice Mayra, claridad y estructura, claridad y estrategia, orden, buenísimo. Conocimientos, reimpulso, estrategia, estrategia. Bueno, llegaron al lugar correcto. Vamos a sacarle el máximo provecho a este espacio. Fíjense, en todos mis años de experiencia trabajando con profesionales de la salud y el bienestar y en todas las encuestas que he hecho ya a más de 5.000 profesionales de la salud y el bienestar, he determinado que estos son los principales obstáculos, ¿ok? No saben cómo atraer más pacientes, no tienen estrategias claras ni para consolidar la consulta, ni para hacer de la consulta un negocio, ni para atraer pacientes, ni para mejorar inclusive, o sea, lo que ya tienen. Se sienten agotadas y sin tiempo porque, bueno, van como de paciente a paciente intentando hacer estrategias o tácticas para ver si pueden seguir creciendo y eso las lleva también al agotamiento. Sienten miedo a vender o tienen mucha inseguridad cuando van a ofrecer sus servicios y también les cuesta mucho subir el precio, ¿ok? De hecho, para este entrenamiento les había compartido un link a mi Instagram donde compartía un caso práctico que tenía que ver mucho también con este tema de lo desigual que pueden ser los precios de las consultas dependiendo de la antigüedad del paciente, dependiendo de la situación económica del paciente. Y puede costar, y porque sé que sí, cuesta mucho a veces subir el precio porque llega este miedo de, ¿y si subo el precio y los pacientes se van? Si subo el precio y los pacientes no llegan. Entonces vamos a ir trabajando en esta mentoría en empezar a reconocer desde dónde están ustedes gestionando su consulta y qué pueden hacer para pues realmente optimizarla. Lo primero que también les había compartido el link a mi autodiagnóstico para que pudieran ver como en qué pilar están. Si estaban como esclavas de la consulta y es mucho de este perfil de la persona que no vive o no se sostiene económicamente de su consulta, hace absolutamente todo,
no tiene claro ni la cantidad de pacientes que tiene, ni cuánto cobró, ni cuánto gastó, todo lo va haciendo como muy sobre la marcha. Y pues se siente cansada, se siente confundida porque no sabe cómo hacer para crecer, sabe que tiene que hacer las cosas diferentes, pero no tiene ni idea. Entonces termina pues convirtiéndose en una esclava de su consulta y volviendo una cárcel su conocimiento. Acá dice Evelyn, yo literal. Luego está la autoempleada, que bueno, ya tiene un poco más de organización, de pronto tiene ya alguno que otro proceso medio claro, quizás no tan estandarizado, pero ha ido buscando la manera de mejorar su consulta, pero sigue siendo una autoempleada. A veces es peor que cualquier jefe que pudo haber tenido, vive constantemente pues como que en preocupación porque no sabe si va a poder facturar lo que necesita para vivir el mes que viene o no tiene cómo proyectar su ganancia. O sea, aquí pues se siente mejor que la esclava y está lista para empezar a tomar acción. Y luego está la dueña de negocio, la que realmente se dejó de ver a sí misma únicamente como una profesional de la salud y entendió que tiene que ver su consulta como un negocio si quiere crecer, si quiere mejorar el servicio de los pacientes, sin que eso signifique que para ella va a haber un trabajo de desgaste, una angustia constante. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, sobre todo en esta área en la que ustedes están como profesionales de la salud y el bienestar, es que nadie les enseñó a verse como un negocio, nadie les enseñó a estructurar la consulta de tal manera de que no solamente el paciente sea quien se lleve el valor, sino que ustedes también tengan una claridad para que no sean todos los días microdecisiones que toman que al final las desgasta muchísimo energéticamente. Y que al final también, por más valor que tú le estés dando al paciente, quizás en algún punto no le das todo el valor que tú sabes que le puedes dar porque estás cansada. Y estás cansada porque estás sosteniendo algo que realmente no está diseñado para crecer, sino para pesar. Y por eso mi foco principal es que ustedes puedan elegir estrategias, pero que esas estrategias sean emocionalmente sostenibles. Estrategias para crecer hay millones. Lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy es que de todo lo que yo les voy a compartir y vamos a aprender con los casos prácticos realmente resuena contigo. ¿Qué de eso crees tú que en este momento puedas sostener? Quizás te guste mucho una estrategia, pero puede que este no sea el momento para aplicarla. Quizás no, ¿por qué no la puedes aplicar? Bueno, porque o no tienes el tiempo, o porque no tienes la solvencia económica, o porque no tienes la energía, porque estás en una situación puntual que no te va a permitir ejecutarla. Eso está bien. También parte fundamental de esta mentoría es que ustedes, como ya estamos haciendo, identifiquen dónde están para que con esa claridad entonces también sepan hacia dónde estarían listas en este momento para ir. ¿Ok? Por eso también para mí en mentoría individual siempre es importante determinar como que en qué etapa están, si están apenas creando o si ya están en parte en la zona de crecimiento o están en la zona de consolidación. Normalmente la que es esclava de la consulta está en proceso de creación, la autoempleada está en proceso de crecimiento y la dueña de negocio está en proceso de consolidación, como para que también tengan una idea de en qué punto o en qué etapa está la consulta o si tienen un negocio de la salud y el bienestar. Ahora bien, todo esto tiene que ver con un comportamiento, el comportamiento tiene que ver mucho también sobre qué pensamos y dónde está nuestra energía. Y para eso tengo este círculo del desgaste que me gustaría que empiecen a evaluar si ustedes se sienten identificadas aquí. No para juzgarse ni para latigarse, ni mucho menos, es sencillamente pues para empezar a ver con honestidad dónde estoy y empezar a reconocer qué es lo que me está frenando y qué es lo que me está impidiendo que yo pueda tener ese resultado que estoy anhelando, que estoy necesitando y que seguramente también, porque tengo la certeza que es así, que te lo mereces, ¿ok? ¿Qué pasa con las que están acá en el círculo del desgaste, que normalmente es la autoempleada y la esclava de la consulta? Aunque no se crean que las dueñas de negocio se escapan de esto, lo tienen en menor proporción, pero también se sienten identificadas. Empiezas a confundir que agenda llena es igual a consulta rentable. Cuando entran a mis mentorías o a mis programas de formación, me dicen que el objetivo que tienen es tener la agenda llena. ¿Por qué? Porque tú crees que si tienes la agenda llena vas a tener más dinero, pero no necesariamente va a ser así. No necesariamente más dinero, perdón, no necesariamente más pacientes
se repercute a más dinero. No necesariamente tener una agenda llena es una consulta rentable. De eso lo vamos a ver ahora. Luego empiezas a actuar y ejecutas acciones en tu día a día, pero carecen de estrategia. Haces lo que tú crees que puedes hacer, em, haces lo que tú consideras que debería o lo que viste que algún colega estaba haciendo o lo que hiciste en alguna oportunidad porque se te ocurrió y te funcionó, pero quizás ni siquiera estás consciente de si eso que estás haciendo te está realmente funcionando y acercando a donde tú quieres ir o te está alejando. Luego, pues dejan también de invertir en el crecimiento de la consulta. ¿Qué pasa específicamente con ustedes como profesionales de la salud y el bienestar? Son normalmente para mí un cliente que es muy inteligente y por eso amo trabajar con ustedes, le encanta formarse y es súper entregado y comprometido con su área, o sea, le gusta agregar valor, le gusta ayudar a la gente. Pero toda la formación la enfocan en ser mejor profesional. O sea, hago cursos de especialización, diplomados, maestrías, doctorados, me capacito para ser un mejor profesional, pero no me capacito para tener las estrategias que me van a permitir llegar a más pacientes, construir un negocio de mi conocimiento. Entonces, al final, todo ese conocimiento que hacen no termina llegando a la cantidad de gente que pudiera llegar porque no han invertido en el crecimiento de su consulta. También me pasa mucho que me dicen, sí, yo he hecho algún curso de marketing o un curso de redes, pero han hecho cursos que son genéricos, que no están pensados para ustedes. Entonces, obviamente, ejecutarlos o llevarlos a la acción se vuelve más complejo. Y es por eso, o sea, que yo también les diría que si van a invertir en su crecimiento, inviertan en cosas que están 100% pensadas para el área en el que ustedes están, como por ejemplo esta mentoría. Esto es específico para profesionales de la salud y el bienestar. A que estas estrategias de marketing o estrategias que en general de negocio que yo les voy a compartir les servirían a otros rubros, a otros nichos. Sí, pero ellos tendrían que adaptarlas. Y ya nada más el proceso de adaptación te requiere de una energía y de quizás tener conocimientos que ustedes ni siquiera tienen por qué tener, porque pues por algo no eligieron esta carrera o esta área de estudio. Luego, ¿qué pasa? Que obviamente estudias, pero la facturación sigue igual, los pacientes no llegan y empiezas a sentir que no valoran tu trabajo, que nada de lo que haces es suficiente y empiezas a mantenerte en este círculo de desgaste. Terminas convenciéndote, porque también pasa muchísimo, de que no estás vendiendo porque hay mucha competencia o no estás vendiendo porque es que no estás en redes sociales o no lo estás haciendo bien o te falta algo, como si hubiese algo mal en ti. Y no, no necesariamente es así. Y esta, que tengo que decirlo de verdad, que me duele mucho cuando lo hacen, y es que empiezan a bajar los precios para intentar, porque al final es un intento, vender más. Y se lo pongo así también, como este vender más, porque acá hay algo que yo quiero que se lleven de esta mentoría, que con que si lleven esto para mí ya es una ganancia, y es que el objetivo de un negocio no es vender. El objetivo de un negocio es ganar dinero. Y yo sé que esto puede conflictuar mucho a los profesionales de la salud y el bienestar por este síndrome también que yo llamo el síndrome de la bata blanca, donde tienes que servir al otro, tienes que ayudar, tienes que ser altruista. Y eso está fantásticamente bien, pero la verdad es que tú también te tienes que ayudar a ti, garantizar tus condiciones para sentirte tranquila, para tener estabilidad, para tener ingresos que te permitan cubrir tus necesidades, cubrir tu tranquilidad, cubrir más aprendizaje, más formación para tú seguir agregando valor. Entonces es importante que empieces a determinar que no puedes regalar tu tiempo o no siempre, ¿sí? Yo te digo que no des alguna consulta gratuita si sabes que hay alguien que lo necesita, pero eso no puede ser lo que dirija todo esto, porque obviamente vas a terminar quemándote y en vez de salir allá afuera a dar todo tu potencial y ayudar a muchos más pacientes, terminas limitando ese impacto que tú sabes que puedes tener. Acá me dicen, este es el chip que tenemos la mayoría de los médicos, lo sé. Y también quiero que sepan que no depende del país en donde estén, porque yo tengo clientes en todas partes del mundo. O sea, es una cosa como que viene con la profesión. Como que, sabes, vas a ser profesional de la salud y el bienestar y bueno, te vas a sentir mal si cobras, te va a costar subir tus precios, es como que viene con todo eso. No te vas a ver a ti mismo como un negocio y por eso es que a mí me encanta crear estos espacios.
Hay una frase o una cita que a mí me encanta, que es, si ayudo a una sola persona a tener esperanzas, no habré vivido en vano. Y para mí es esto. Hoy antes de entrar a esta sesión, yo hablaba con Dios y le decía, Dios, dame las palabras que las personas que van a estar ahí necesitan escuchar. Y les decía, ayúdame a hacer esperanza para ellas, de mostrarles que puede ser mejor el rendimiento que tienen hoy, que pueden tener mejores resultados. Y les decía, úsame como instrumento. Y la verdad que eso es lo que a mí me mueve y eso tiene que ver mucho también con uno tener claro la visión que uno quiere con lo que hace. Y por eso también yo trabajo mucho cuando hago las consultorías uno a uno. O sea, ¿cuál es la visión que tienes tú con esto? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar lo que estudiaste y a ejercer lo que ejerces y cómo te quieres sentir y cómo quieres que se siente el paciente? ¿Qué paciente quieres atraer? Son tantas cosas que hay que tener claras para que realmente esto pueda ser emocionalmente sostenible. Ahora bien, hay algo que también digo siempre en mentoría y es, cuando actúo desde la emergencia, solo traigo más emergencia. Entonces, cuando tú bajas tus precios porque quieres vender más, normalmente trancas la consulta. Cuando tú empiezas a sentir que tú no eres suficiente, pues la agenda no se llena. Y hay algo también que para mí es importante. A veces me dicen, cónchale, Sara, es que bueno, estoy aplicando las estrategias, pero los pacientes no están llegando. ¿Estás emocionalmente disponible para recibir a esos pacientes? De hecho, esto, en la última mentoría que di, una de mis clientas la escuchó y me dijo, oye, Sara, me hizo pensar mucho esto que dijiste, porque la verdad yo a veces me quejo de que la agenda está vacía y de la situación económica, pero la verdad es que yo me he dedicado los últimos 2 años a ser mamá y obviamente no he tenido esa disposición o esa prioridad de mi consulta y eso se ve reflejado. Entonces también es importante, ¿no? Cuando tú ves tu agenda y tu agenda está vacía, pregúntate, ¿tú estabas emocionalmente disponible para recibir a esos pacientes? ¿Tenías el espacio, la energía? Porque eso también influye muchísimo, ¿sí? Y es importante entonces que lo empecemos a ver. También es desde dónde actúo, desde dónde hice lo que hice. ¿Lo hice desde el amor, lo hice para agregar valor o lo hice desde la emergencia y desde la urgencia económica, desde la rabia, desde la frustración, desde el cansancio? Porque eso tiene que ver mucho con nosotros poder definir en dónde estamos. Si estamos en este círculo de desgaste o estamos en el círculo de expansión. Este círculo de expansión empiezas a entender que tu consulta es rentable cuando te sostiene. No se trata de la cantidad de pacientes que tengas o ni siquiera vamos a pensar de en cuánto cuesta tu consulta. Tu consulta es rentable cuando te sostiene a ti, cuando eso no se siente como un peso, cuando eso te da alegría, cuando tú te despertarías y lo harías gratis sin importarte nada porque todo está tan diseñado para sostenerte que tú te sientes a gusto, inclusive cuando la situación económica de pronto aprieta un poco. Y esto es puntual, nosotros no podemos poner nuestro bienestar en cuanto facturamos, porque realmente es una trampa en la que se cae. Pero sí podemos poner nuestro bienestar, pues, en soltar, en confiar, pero sobre todo, claro, esto me lo preguntaba una cliente, tú me dices que suelte y confíe, Sara, ¿cómo suelto y confío para que la consulta vaya creciendo? Bueno, la verdad que teniendo procesos, teniendo claro cuáles son los procesos básicos que debes tener como profesional de la salud y el bienestar para que tú puedas no solamente atraer pacientes, sino darle la mejor atención posible al paciente. Miren, yo muchas veces he creado contenido que salen los pacientes a insultarme en las redes, que hay, que sí, que entonces que nos van a subir el precio, que no sé qué tal. Y mi foco de mentoría, aunque sí tiene que ver mucho con las finanzas y en definir cuánto estás cobrando y si ese valor es realmente lo que debes de cobrar, está muy enfocado en que podamos mejorar la experiencia del paciente, ¿sí? En que realmente tú te sientas satisfecha con el trabajo que das y que ese paciente realmente pues se vaya bien, porque al final aunque haya muchas estrategias de marketing, vamos a ser conscientes de las que más funcionan es el boca a boca, ¿sí? Entonces, un paciente que se va feliz es un paciente que te va a recomendar. Y es también una satisfacción personal que tú vas a sentir que eso no se paga, o sea, eso no tiene precio. Ahora, la que está acá también en este círculo de la expansión, pues actúa con claridad, tiene estrategia, sabe cómo puede hacer crecer su consulta, sabe qué estrategia va a sostener y qué no, ha desarrollado también ese criterio de escucharse, invierte en el crecimiento de su consulta, no solamente en el crecimiento profesional, que era lo que les decía ahorita cuando les expliqué el del desgaste, que esto es fundamental. Empieza también a sentir que lo que hace tiene un sentido, una dirección, se siente suficiente porque tiene claridad. Esto me lo decía a mí en estos días una clienta, me decía, gracias por haberme dado ese sentido y esa dirección que necesitaba, porque quizás hoy todavía no tengo la cantidad de pacientes que quisiera tener,
pero ya sé que los voy a poder sostener y que esto no va a ser a costa de mi bienestar. Entonces, eso es lo que yo quiero también para ustedes, que ustedes puedan salir allá afuera y ser luz para tanta gente que yo sé que los necesitan y que realmente eso se sienta ligero, que se sienta desde el disfrute, que se goce en su profesión. Porque desde esa energía, pues realmente es que van a traer más pacientes comprometidos, más pacientes que valoren su servicio. También que es importante entender que más allá de ver la competencia, tú empiezas a ver que hay espacio para ti y que más que enfocarte en la competencia, te enfocas en lo que te diferencia, ¿sí? Que es aquello que te diferencia como profesional, más allá de tus títulos, más allá de cuántos años tienes de experiencia, que son cosas importantes, pero siempre tenemos un elemento que nos diferencia y por eso yo también, o sea, mi empresa se llama Auténtica, porque de ahí parte mucho, o yo creo que parte todo lo que hace que la comunicación o la estrategia sea eficiente y es que nos podamos conectar con esa autenticidad que tenemos. Y luego, que esto es muy importante cuando estamos en ese círculo de expansión, sabemos que nuestros precios reflejan nuestro valor, no nuestros miedos, no es nuestras preocupaciones, no la crisis económica. Y acá me dicen, oye Sara, ¿cuánto crees tú que debo de cobrar? Miren, eso de cuánto yo creo, no creo que sea lo correcto. Hay que mirar los números, hay que mirar cuáles son tus costos fijos, qué necesitas tú para tener estabilidad, para sentirte bien, qué te tiene que dar a ti el negocio para que tú estés tranquila, porque no es poner un número por ponerlo fijándonos en la competencia o fijándonos en nuestros miedos o fijándonos en la crisis que pueda existir económica en el país, es realmente mirar lo que se necesita para que estemos bien, para que a la vez nosotras podamos ayudar a que más personas estén bien. Cuando yo empecé mi proceso de mentoría y combinaba lo que es estrategias de marketing con todo el proceso de coaching y mentalidad, mis sesiones tenían una inversión de $25. Eso fue hace 10 años. Y si tú me decías en ese momento que yo subiera mi precio, y yo no sentía que yo podía subir mi precio, pero primero que es que estaba empezando, no tenía procesos claros, no tenía claro ni siquiera cuáles eran mis gastos fijos, o sea, ni idea tenía. Ese precio lo puse como referencia de alguien de la competencia que me pareció que tenía más o menos el nivel que yo y pensé que eso era lo que me podían pagar. Hoy mi sesión 1 a 1 tiene una inversión de $250 y yo sigo sintiendo después de que doy la mentoría que el cliente se llevó mucho más que lo que me pagó a mí. Eso es lo que me gusta, sentir que estoy dando y lo hago con confianza, pero porque ya hay una trayectoria, ya hay una experiencia. Entonces, claro que también juega mucho el valor de tu consulta con lo que tú le puedes agregar a ese paciente que tienes adelante. No es lo mismo una persona que tiene 10 años de experiencia, 20 años de experiencia que una persona que se acaba de graduar. Hay un tema que es importante y son las horas de vuelo. O sea, eso nadie te lo puede quitar y eso tiene un valor que muchas veces pues los profesionales no se lo dan por este mismo tema que les decía del síndrome de la bata blanca. Entonces, cuando actúo de la claridad, empiezo a crear estabilidad. Compártanme aquí en los comentarios dónde se sienten identificados, en el círculo de desgaste o en el círculo de expansión. ¿Esto resuena con ustedes? Mientras tanto, voy a ir leyendo un poquito de los comentarios mientras me responden aquí en el chat. Ya vamos a pasar a las mentorías en vivo. Acá dice, por ejemplo, yo soy oftalmólogo. En salud pasa que prefieren la estética que una consulta médica y te piden rebaja en la consulta, pero no cuando se hacen algo de estética. Lamentablemente prefieren ir a una óptica porque si le compras el lente te dan la consulta gratis, pero no es una evaluación médica. Miren, esto puede pasar en absolutamente todos los rubros y yo también, por eso es que en mentoría evalúo mucho eh, cómo estás comunicando tu servicio, cuál es la energía que tienes, cómo estás optimizando tu agenda, con quién estás vibrando, qué tipo de paciente estás atrayendo, porque sí es verdad que hay pacientes que piden descuentos, es verdad que hay pacientes que no valoran el servicio, es verdad que hay gente que prefiere hacerse un servicio estético que hacerse un servicio médico, pero también es verdad que hay personas que están dispuestas y que valoran la medicina y que valoran tener un acompañamiento porque es que sencillo, independientemente de la profesión en la que estés tú, pregúntate, ¿hay un profesional igual que yo que tiene la agenda full, que le están pagando y que está económicamente bien y que tiene pacientes que le pagan? La respuesta va a ser sí.
Entonces no es que no haya pacientes que valoren el servicio, es que no estás atrayendo a los pacientes que valoran ese servicio. Y tiene que ver muchísimo con la mentalidad en la que tú estás gestionando la consulta, ¿ok? Acá, miren, la mayoría están en desgastes o entre ambos, en expansión dudosa. Siento que falta un poco me falta un poco de dirección, una combinación de los dos. Me siento en el círculo de desgaste. Ok, miren, vamos a pasar ahora a las mentorías express. Les comenté al inicio por correo, por WhatsApp, les vuelvo a decir las condiciones. Voy a seleccionar a 3 personas en 3 escenarios diferentes para hacer mentoría express y que así el valor que se lleven de esta mentoría sea ver cómo podemos aplicar una estrategia según la situación en la que esté cada uno de ustedes. Importante, voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Ajá. Importante, micrófono que puedas prender, importante, cámara encendida, que estés en un espacio que no interfiera con el ruido para que respetemos lo que vamos a estar viviendo. La primera, ok, ¿qué otra cosa es importante? Ustedes tienen en el Zoom una barra que tiene como distintas opciones y hay una que se llama reaccionar. Ahí en reaccionar es que tienen que levantar la mano, porque si levantan la mano así, como tengo tanta gente conectada, no los voy a ver, ¿ok? Entonces tienen que levantar, las que quieran participar tienen que levantar la mano en la opción de reaccionar. Voy a ir a explicarles quién es el primer caso, estén atentos todos. Independientemente de que no te seleccione, recuérdate que vamos a crear aquí un aprendizaje conjunto porque de todos los casos podemos aprender y de todos los casos puedes sacar algo. La primera persona que voy a llamar tiene este perfil. Tiene menos de 10 pacientes al mes y lo que les dije, puede prender la cámara y está en un espacio que no tiene ruido. Les digo de una vez lo que les voy a preguntar a todas para que se vayan preparando. ¿Cuál es la profesión? ¿Cuántos años tienen de experiencia? ¿Cuál es el servicio que están prestando ahorita vendiéndolo? ¿Y qué les gustaría trabajar? O sea, en esta sesión van a tener 10 minutos conmigo y es importante que ya sepan como una pregunta o qué les gustaría trabajar. Si no, yo igual las voy a ir guiando a lo largo de los 10 minutos para que saquen provecho a la intervención, ¿ok? Entonces, ahora dejo de compartir pantalla y voy a ver a las que están, que quieran pasar a mentoría. Tienen que levantar la mano. Ok. Voy a seleccionar a una persona y le voy a dar el permiso para que levante la mano. Importante, esto que sea un espacio realmente de confianza. Sé que ustedes están aquí y están con mucha gente que no conocen y que puede ser un poco difícil abrirse. Entonces vamos a respetar la intervención de la persona, vamos a ser cuidadosos también con lo que comentamos mientras que esa persona está hablando y así le sacamos provecho a todos en este espacio. Vale, voy a llamar a una persona, voy a cerrar los ojos y voy a con el dedo seleccionar a alguien. Ismelda González. Vale, Ismelda, te voy a dar permiso para que actives el audio y te voy a anclar conmigo para que hablemos. Ok, ya puedes activar el audio, Ismelda. Ok, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias. Hola, Ismelda, bienvenida. Mira, Ismelda, cuéntame algo. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy contador público de profesión y Ujú. estoy desde la pandemia, entonces me empecé a desarrollar en el área holística, soy terapeuta holístico integral y manejo varias mindset a Ujú. través de la cual puedo llevar una consulta de bienestar y crecimiento personal. Ok, buenísimo. Déjame anotarla ahora. 3:31. Ok, bueno, entonces años de experiencia desde la pandemia. Correcto. Ok, ¿y qué servicio es el que más vendes entre todo este abanico de consultas que tienes? El año pasado ninguno, Ok, pero ahorita en enero sí pude concretar una venta porque siento justamente como que algo estoy haciendo diferente o estoy vibrando en una frecuencia diferente que estoy como
más organizada en mis pasos, que estoy dando pequeños, pero están como más organizados. Creo que es eso, ¿Crees? Ok. ¿Y la sesión que vendiste, lo haces online o lo haces presencial? presencial, Ok. de ¿Y cuál, presencial. y cuál es la inversión que tiene tu servicio? ¿Cuánto cuesta? Bueno, fíjate, yo manejo un centro holístico, que es mío, pero yo soy la que mantengo el centro holístico. Ujú. En realidad, el centro holístico no me genera ingresos. En realidad, no puedo pagar el condominio, la luz, o sea, sostenerme yo a mi familia, no, Ok. ¿Y esta sesión que vendiste en enero, en cuánto la vendiste? en $40. Ok. ¿Qué te gustaría trabajar en esta mentoría? O sea, una pregunta que me quieras hacer o... Bueno, quisiera, en otros cursos, en otras mentorías, me han propuesto como que desarrolle un método que Ujú. le ponga mi nombre, lo cual no me resulta, o sea, no me agradó porque en realidad yo no estoy inventando nada, ya todo está hecho, o sea, no me parece y no voy de la mano con esto de que entonces ahora vamos a hacer la consulta la consulta ismeldiana porque le puse mi nombre y porque estoy integrando ciertas mancias, que es lo normal, es lo que hacen todos los profesionales que van juntando sus conocimientos y los integran y los brindan a su cliente, sea la profesión que sea. Pero entonces en el área holística se está prestando mucho que entonces antes había un Reiki, ahora hay muchos Reiki, por decir una idea. Antes había una forma de constelar, ahora hay constelaciones cuánticas, pendulares, con velas, con no sé cuánto, y el principio es el mismo. Entonces yo sí me interesa la parte de marketing, pero no un marketing que está para mí y a lo que estoy haciendo desenfocándome. Ujú. Este, porque quiero ir como a lo realista, a lo real, no a engañar al cliente, no tampoco a apoderarme de algo que no me pertenece, porque esto es una conciencia o algo, es un conocimiento que venimos de muchos milenarios, Claro, ¿correcto? sí. No, te entiendo perfectamente, fíjate. Creo que se los dije también como al inicio de la mentoría. Gracias, Imelda, porque creo que con lo que me estás planteando se puede sacar como muchísimo, ¿no? Vamos a ver, porque tengo 10 minutos y ya van corriendo. Pero el tema Ok. es este. ¿Estamos sobresaturados de marketing? Sí. Hay muchas estrategias de marketing que buscan como encasillarte y que probablemente sientes que no perteneces o que te desenfocan también. Entonces, lo primero es como también nosotros poder identificar lo que estás identificando tú. O sea, a mí me parece que ya tienes una posición de ventaja al saber identificar que esa estrategia no resuena contigo. ¿Es buena la estrategia de crear un método? Lo es. ¿Es buena para todo el mundo? No. ¿Es ético tener un método? Depende de las bases con las que las hagas. Es cierto que esto no aplica para todas las profesiones. O sea, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un ginecólogo, que yo te diga que el ginecólogo cree un método, no hace mucho sentido. Si tú me dices que tú eres una terapeuta holística y podemos crear un propio método, sí tuviese sentido, siempre y cuando también tenga sentido a ti. Entiendo que las técnicas, eso es un conocimiento milenario, eso viene de ahí, eso tú no estás inventando nada, pero también es cierto que en la medida en que uno tiene años en una práctica, mientras más tiempo tienes, tú vas desarrollando una metodología. O sea, a ti te gusta iniciar las sesiones de tal manera, hacerle seguimiento al paciente de tal manera, integrar tal y tal herramienta dependiendo de la situación. O sea, van siendo cosas que sí son un método, pero que quizás que tú dices, bueno, llamarlo el método y ponerle mi nombre y tal, no me siento bien. Eso estaría bien, pero sí es cierto que cuando, miren, yo por ejemplo, yo he creado distintos tipos de métodos mientras que he creado servicios y productos. Yo tenía el método ALMA. Y el método ALMA, cada letra de esa palabra significaba un paso. Entonces, eso era puro a nivel de marketing. Mi tema era marketing con ALMA. Entonces, ALMA era mi método. Yo sabía que la A era el análisis de situación actual, porque yo considero que independientemente de la persona que yo tenga al frente, yo tengo que hacer un análisis de la situación actual. Luego venía la L y ahí trabajábamos todos los lineamientos. Entonces, cada paso que yo había determinado, porque lo empecé a hacer
de tantas sesiones que hacía, empecé a sistematizar lo que hacía, tenía sentido para mí y yo sentía que tenía sentido para el cliente. Ahora, tu metodología de trabajo te da las bases para sistematizar tu método. Ujú. Vas creando metodología con las herramientas que ya se tienen. Sí, se van creando metodologías, pero no necesariamente tú tienes que decir si no te sientes identificada, tengo un método propio, porque es que eso también está bien. Lo que quiero también es que, o sea, puede que no resuene contigo, bien, pero si en algún momento resuena, también está bien, porque es una estrategia válida. Y escuchen, tener un método propio o un sistema propio, así sea integrando cosas que no son tuyas, pero es el orden lógico que tú le diste, al tú darle un orden lógico, es tu método. Así lo que esté adentro de ese método no sea tuyo. Y tú puedes perfectamente decirlo. O sea, nada de lo que yo hago, yo creo que sea mío. Yo creo que lo aprendí o en una formación, en un curso, o en Correcto. un libro, o en la propia práctica, que sí puedes, o sea, yo sí lo puedo comunicar desde mi experiencia, pero no creo que sea mío, creo que eso, ese conocimiento estaba ahí. Pero el método yo sí lo siento mío, Ismelda. Entonces yo creo que sí lo pudieras hacer. ¿Cuándo te desenfoca una estrategia? Cuando no te sientes alineada. Entonces, lo primero, pudiera yo decirte que me parece un poco que puede ser una creencia limitante o un rechazo contra este método que más que restarte, creo que te pudiera sumar, que la estrategia no me parece que esté mal, sino quizás habría que aplicarla de una manera distinta en tu caso para que tú te sintieras cómoda. No es lo mismo decir, tengo un método propio. Bueno, Ujú, dime. permiso. En algún momento como que empecé a evolucionar mi pensamiento y me di cuenta de algo, que en mi mismo rechazo al método me estaba dando también un método, porque entonces yo empecé a hablar de volvamos a lo básico, vamos a la raíz, dejemos como desmitificar un poco todas estas tendencias, que es como que eso es una moda, y volvamos a ver de dónde viene, cuál es el origen. Pero no supe, estoy como, tengo eso de volvamos a lo básico, estoy como ahorita enfocándome en eso, Ok, entonces fíjate, pero si no es un método, es como un enfoque. es un enfoque y está bien. Y de hecho, yo estaba creando hace poco un contenido y lo decía también. Hay que volver a lo básico. O sea, realmente cuando tú tienes un paciente al frente, independientemente del síntoma o lo que tiene, tú vas a lo básico, ¿sabes? A ver dónde está la raíz, de dónde comenzó eso. Y lo mismo pasa con el negocio o con la consulta. Entonces, así como tú sientes esa necesidad de volver a lo básico o de hacer que tus pacientes vuelvan a lo básico, también tienes tú que volver a lo básico, porque fíjate que me dijiste, tengo un centro holístico, pero que tú lo mantienes, que no te sostiene. Entonces, hay que ir a lo básico. ¿Qué es lo básico? O sea, preguntarte, ¿para qué yo creé este centro holístico? ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a crear este centro holístico? Y vamos a ir, entonces, vamos a aprovechar el caso de Ismelda para empezar, que todo viene por lo básico. Y lo básico, como les decía, en mi método Alma es hacer un análisis de la situación actual. Es que tú tengas claridad. Entonces, Ismelda, preguntas claves para ti. O sea, ¿qué fue lo que me motivó a mí a crear este centro holístico? ¿Cuál es la visión que yo tengo para este centro holístico? Y qué quisiera que este centro holístico me aportara a mí, le aportara a los pacientes y le aportara a los miembros del centro holístico, porque ahí cuando tú lo tienes claro, ¿no? De para qué haces lo que haces, pues las cosas cambian muchísimo, o sea, se va cambiando la percepción, se cambia la energía, y fíjate que tú me lo dijiste, o sea, el año pasado nada, pero como que cambié mi energía, organicé y como que, ok, entonces es claro, es básico, Ismelda, es así. Cuando tú tienes orden, cuando tú tienes claridad, cuando tú cuidas tu energía, tú empiezas a atraer más de ese Sí, tipo de correcto. personas. Ujú. Una de las cosas que me hizo clic fue justamente cuando analicé y dije, bueno, porque yo hice, ¿por qué creé el centro holístico? Es justamente, bueno, porque quería hacerlo era para mí. ¿Y qué pasó? Que en el camino dejé de disfrutarlo yo, dejé de hacer el yoga yo, de meditar yo, de crecer, o sea, el crecimiento personal que era para mí, que empezó siendo para mí y que después vi, oye, esto es algo que yo puedo compartir, dejé de atenderme yo. Entonces, cuando lo hice consciente, dije, no, voy a empezar otra vez a disfrutarlo yo, a disfrutar del centro holístico yo. Fue como que empezó a redimensionar también que, oye, hay clientes que no los quiero, que no son convenientes, que no, no.
energéticamente no van conmigo, generan fricciones que son innecesarias, que si no me va a dar felicidad atenderlos, no los quiero atender porque finalmente es para mí el estar aquí, el haber tomado la decisión de abandonar mi antigua vida para hacer ahora una vida enfocada de esta manera. Y en ese sentido, fue como que también empecé, bueno, ya voy a poner las tarifas y los valores de precios más como, o sea, no importa que atienda menos, pero que yo me sienta feliz, tranquila y es también como una selección, porque se autoseleccionan los clientes. Al valorar el espacio, porque yo alquilo espacios para otros terapeutas, si el terapeuta no valora que este es un espacio dedicado única y exclusivamente a lo holístico, que aquí no hay peluquería, que no hay otra cosa, aquí es netamente esto. Entonces, y lo compara con un parque o con un coworking, entonces que se vaya para el coworking, porque yo estoy dedicada a esto y eso tiene un valor por encima de una sala promedio, por ejemplo, en lo que es el alquiler del espacio. Que Ok. eso es lo que se estaba dando, pero el año pasado fue un año increíble financieramente. No sé, aquí en Venezuela fue difícil. Fíjate, ante esta situación, ya para ir cerrando, dejando preguntas, yo creo que fue bastante bueno comenzar contigo porque nos estás mostrando varias cosas. Primero, el tema de el año pasado no vendiste, pero este año como cambió tu energía y tienes otro nivel de conciencia y ya eso se empezó a mover y ya sabes más o menos, o sea, tienes más claridad de lo que no quieres, de lo que sí quieres, qué paciente sí, qué paciente no, a qué profesional sí, a qué profesional no. Más allá de, o sea, las crisis siempre son oportunidades y eso es importante que lo internalicemos. Creo que también en Venezuela hemos aprendido a internalizarlo sí o sí. O sea, la crisis te da una oportunidad. Entonces, es importante que tú te preguntes también, así como quiero que veas lo que hiciste diferente o lo que sentiste diferente o el foco que pusiste cuando atrajiste a este paciente, es que también analices qué fue todo lo que te llevó a que el año pasado no vendieras, ¿sí? Entendiendo que ya reconoces que tú misma dejaste de disfrutarlo. Obviamente, cuando lo dejas de disfrutar no hay coherencia. Y si tu energía no está presta para el disfrute, pues los pacientes no van a llegar. Entonces, ¿qué te enseñó ese momento, ¿sí? A nivel personal y al negocio? ¿Qué le enseñó? Luego, Ujú, para este nuevo inicio, entonces reconectarte con la visión, volver a replantearte si hay algo que tienes que ajustar, porque cuando tú lo tienes claro, esto va para todas, cuando tú lo tienes claro, las cosas se manifiestan. El tema es que cuando tú no tienes claro qué quieres comunicar, qué quieres vender, cuánto espacio tienes en la agenda disponible, qué paciente quieres atraer, qué pacientes no, pasa cualquier cosa. ¿Sí? Y no quiere decir que cuando lo tienes claro no pasan cosas que no quisieras, pero es más fácil salir de ahí, ¿ok? Es más fácil darte cuenta y retomar. Tiene que ver mucho con la presencia en el negocio. Entonces, haz este ejercicio de ver un poco lo que pasó, qué aprendiste, hacia dónde ujú, quieres ir y luego también revisa tus números antes de poner tus precios. Esto es fundamental. Hay que revisar los números. ¿Cuáles son tus costos fijos? O sea, cuál es el dinero que tú necesitas para tener tranquilidad económica? Eso lo tienen que hacer todas. Todo empieza por ahí. O sea, tú no puedes poner el precio de un servicio sin saber ni siquiera si eso es rentable o no. O sea, no lo pongas al ojo por ciento. Ponlo porque realmente hiciste un estudio de tus costos y de tu estilo de vida y que de ahí saques tus precios. Y otro paso que viene después es también revisar cómo quieres comunicar el valor de tus servicios. Ismelda, ¿te sirvió esto? por supuesto, claro, era como, ya había eh, tenido estas preguntas en mí y había estado conversando conmigo misma, mucho así como contigo ahorita, pero a tener esta conversación ahorita fue refrescar, resumir y reunir todo otra vez, además que me estabas orientando. No, estuvo buenísimo. Me llevó la tarea, anoté Gracias, todas las Ismelda. preguntas. Sí, y es que fíjense que a veces pasa, porque no a veces, yo creo que con mucha frecuencia pasa que nosotras tenemos las preguntas o tenemos más o menos hacia dónde ir, pero que esa mirada externa que nos ayuda a mirar fuera de la caja también nos ayuda a validar, a tener claro. Y
saber que te estás haciendo unas preguntas que sí, que te van a llevar a donde es, y como no solamente saber preguntarnos, sino también saber y entender cuándo estamos listas para esa respuesta y cuál es la fase en la que tú necesitas hacerte esa pregunta y respondértelo. Por eso, antes de pensar en precios, habría que hacer estas otras preguntas o sea, que te dije con las que tienes que comenzar ahora. Gracias, Imelda. Vamos con el siguiente caso. Ya les digo las condiciones. Ajá, eliminar aquí anclaje. El siguiente caso es para una persona que ya tenga un flujo de pacientes, aproximadamente unos 20 pacientes, pero que siente que está estancada su facturación. Ya tengo pacientes, no es como en el caso de Ismelda, ya hay pacientes activos, pero me siento estancada. Ok, como levantaron muchas las manos en el caso de Ismelda, si se sienten identificadas aquí, la dejan levantada, si no, tienen que bajarla para que yo no la seleccione. Entonces, galería. Tengo con manitos levantadas a Maida, a Sonia. Maruma, tienes la cámara apagada, entonces no te puedo seleccionar. Solamente voy a seleccionar a las que tienen cámara prendida. Ajá, ahí prendiste la cámara. Perfecto. Voy entonces a cerrar los ojos y ver a quién se lo lleva. Ay, quedó entre Sonia y Neila. Ya va, perdón. Es que puse el dedo en la mitad. Voy a, voy a, voy a volver a hacerlo entre ustedes dos. A ver. Ah, Sonia. Sonia, te doy permiso para abrir micrófono, reactivar audio. Ya puedes activar el audio. Ay, perdón, te silencié. Dale, dale otra vez. Listo. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, gracias. Sonia, ¿cuál es tu profesión? Soy psicóloga. Ok. ¿Cuántos años tienes de experiencia? 20 y pico de años. 20 y pico. 20 y pico, ya perdí la cuenta, pasé los 20. Sí, ya perdí la cuenta. Ajá. ¿Tu servicio es online, presencial o ambos? Es ambos. Tengo consulta online y presencial. Ok. ¿Cuál es el valor de tu sesión? Individual 60, pareja 70. ¿Cuál es lo que más vendes? Mm. Entre las dos. La verdad no tengo contabilizado, pero me viene mucho paciente con consulta de pareja, pero dentro de la estructura de la terapia de pareja hago consultas individuales. Ok, bueno, perfecto. ¿Qué te gustaría trabajar en esta mentoría? Vamos a verla ahora. Mira, hay varias cosas. Una es, la verdad es que yo no tengo contabilidad, o sea, no tengo claridad lo que gasto y lo que ingresa. Ujú, Bien, ahí me falta estructura. La otra parte es, me la paso teniendo consultas uno a uno ujú, y me canso mucho. Entonces quisiera yo abrirme a formas diferentes donde no requiera mi presencia o donde mi presencia sea más masiva, ujú. tipo talleres, pero no termino de organizarme con respecto a eso. Ok, Y claro, y tengo que delegar, porque además lo hago todo yo. La agenda, los informes, y ujú. termino agotada. Claro, porque no solamente el tiempo en consulta, sino todas las otras actividades que haces. Sí, así. Ok. Eh, bueno, vamos a aprovechar con este caso de Sonia. Sonia, gracias. Fíjate, Mm. lo decía ahorita también con Ismelda y lo voy a decir siempre. El tema de conocer los números es algo que no puede ser negociable para ustedes. Ustedes tienen que saberlo. ¿Qué pasa con la mayoría de los profesionales? Ahorita yo trabajo con full psicólogas, Sonia, y es recurrente que no tienen una base de datos, sino números de WhatsApp. O sea, si mañana tu teléfono se daña, adiós pacientes. Entonces no está como un control de cuántos nuevos pacientes tengo por mes, cuál es el motivo común de consulta, cuál es el precio o cuál es el tiempo que suele quedarse un paciente en la consulta, porque puede variar y normalmente también varía dependiendo del motivo de la consulta inicial. Entonces, Así eso es. tienes que saberlo, como también tienes que saber qué porcentaje de tu consulta en el mes vino por sesiones uno a uno y sesiones de pareja. Ujú. Luego, obviamente, más allá de esa claridad contable, que es importante que la empieces a delinear, es que ya tú lo dijiste al final y esto también va a ser parte de... Mira, tienes dos opciones
para que tu consulta hoy sea más emocionalmente sostenible, según lo que tú me compartiste? Crear Ok. una nueva línea de ingreso, ¿ok? Que Ujú. vendría siendo, perfecto, una formación. Si tú me dices que tienes bastante eh, parejas, pudiera ser una formación enfocado en relaciones de pareja, porque ya sabes que tienes una audiencia, entonces podrías monetizar más con los pacientes que ya tienes, llevándolos a este espacio grupal al mismo tiempo que tú disminuyes la cantidad de horas en consulta. Sin embargo, si tú me dijeras qué es lo primero que tienes que hacer, es ir a ver tus números, porque tienes que ir a ver tus números y tu base de datos. ¿Cuántos pacientes estás teniendo a la semana? Identificar también, o sea, cuáles son los pacientes, si es verdad que te drenan o no, porque con 20 y pico años de experiencia, ya tú sabes que te gusta trabajar y que no. O sea, ya tú sabes cuál es el Sí, tipo de sí, paciente individual que quieres tratar y cuál no. Entonces, si ya tú sí. lo tienes tan claro, bueno, entonces hay que tener claro, sabes que, por ejemplo, en lo individual, ¿qué es lo que más te gusta trabajar? Yo trabajo mucho a nivel de vínculos, Vínculos. todo Ok, lo que son vínculos. Además, mi enfoque es terapia focalizada en las emociones con enfoque en el apego. Y todo eso es con respecto a los vínculos. ok, Y trabajo mucha ansiedad. ok. Bueno, sí, bueno, es que los vínculos Trabajo no deben de depresión, ser pero hoy en día yo estoy como retirándome de eso. soltándote de la depresión. Prefiero delegarlo, sí. Ok. Y Et- últimamente he dado más fuerza a la terapia de pareja, mm, que son formación de vínculos. claro. Bueno, fíjate, acá yo creo que habría que primero trabajar toda la parte de tus costos e ingresos para saber realmente cuál es la rentabilidad de tu consulta, cuánto es la facturación que tú puedes más o menos proyectar, porque con los años de experiencia que tienes ya tú sabes más o menos cuánto se tiene que quedar un paciente contigo en la consulta, cuántos Sí. pacientes tienes semanales, cuántos pacientes tienes quincenales, cuántos pacientes tienes mensuales, de manera que tú puedas proyectar económicamente cuánto puedes esperar cobrar en marzo, en abril, en mayo y que cuando un paciente se retire de la consulta, tú sepas cuál es el impacto económico que va a tener para ti en los meses siguientes y cuántos nuevos pacientes entonces deberías de tener. En el caso de la psicología o de esta área que tiene que ver con salud mental, o inclusive también pudieran entrar los terapeutas holísticos, ¿por qué? Porque no es que los esté comparando, sino porque tienen pacientes que son recurrentes. O sea, se parecen es en el modo de trabajar, los pacientes recurrentes. Entonces, a veces tú dices, necesito para llegar a la meta de agenda llena saludable tener 20 consultas al mes, pero 20 consultas al mes no necesariamente son 20 pacientes, porque si tú sabes que tus pacientes van a ir una vez a la semana, entonces ya tú dices, ok, mi meta de nuevos pacientes son 5 nuevos pacientes al mes. Si yo meto 5 nuevos pacientes al mes, ya yo voy a llegar a mi meta de facturación. Entonces, primer paso, revisar los números. Y segundo, antes de crear la nueva línea de ingresos, es que en esa misma revisión de números tienes que revisar base de datos y tienes que entonces ver, ok, ¿cuántos pacientes activos tengo de terapia de pareja? ¿Sí? Ok. Quizás cuántos tengo inactivos, pero que sé que les pudiera gustar una formación, de manera de saber en tu base de datos qué potencial tienes de facturación. Y luego, antes de crear esta formación, yo le aplicaría a estos pacientes como un formulario de situación actual, como cómo te sientes hoy, qué te gustaría trabajar, qué herramientas sientes que necesitas o cuál es tu mayor obstáculo, de manera que los mismos pacientes que están en tu universo te digan qué necesitan y de esas necesidades activas tú crear esta nueva línea de ingreso, ¿ok? Pero Ujú. si tú no arreglas lo que tienes hoy, crear otra línea de ingreso no te va a dar paz, te va a dar más trabajo. Sí, es que justamente por eso no lo he terminado Claro. de hacer, porque es que primero no tengo tiempo, entre las consultas no tengo tiempo, luego a veces se me quedan mensajes sin responder, Porque no pacientes estás que delegando, no, porque tú te encargas del agendamiento, del seguimiento, de la cobranza. de todo. Entonces, bueno, por un lado, ya he pensado mucho en una persona, un asistente en línea, eh, como lo que pasa es que todavía no sé, como alquilar estos sitios de agendas de Ujú, profesionales ujú, para que ellos por el mismo sistema se registren. Yo pertenezco a un grupo de Chile y tengo 8 horas semanales ahí y mm. el paciente se registra de una vez ahí. Yo sé que dan como sistemas, como números sobre cuánto tiempo dura el paciente, no sé qué, pero no esto que tú me estás diciendo de como base de datos, ¿no? Mm. Que podría ser como más Es fino. que fíjate, tú pudieras, Edades.
tú también tienes que preguntarte, o sea, ¿cuál es el tipo de atención que tú le quieres dar a tu cliente y cuánto estás dispuesta tú a invertir de lo que te genera hoy en mejorar la atención del paciente y al mismo tiempo mejorar tu calidad de vida? Una de las razones por las que estás tan cansada no es solamente porque pasas consulta, sino por todas las otras actividades que no deberías estar haciendo. Entonces, para mí no sería, en tu caso, negociable conseguir un asistente y que la misma asistente se encargue de generar base de datos, agendar, hacer seguimiento, cobrar, enviar No, informes cuando estén listos, porque ya el espacio mental que te no va me da. a... Por eso es que lo necesitas, porque si, o sea, tú ahorita tú eres tu propio techo. Sí, sí, sí. Ahí es donde yo estoy. O sea, primero no conozco como los números, no conozco los datos así finos de los pacientes Ujú, para que me permita tener una toma de decisión más acertada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo siento que necesito asistencia en quien me guíe para decir, mira, aquí hay un sistema que te ayuda a la base de datos de esta forma. Aquí tienes un sistema que te ayuda a lo que es la parte contable y la parte de finanzas, ¿no? ujú, Eh, cuánto ingresó, cuánto salió, incluso mezclándolo con las finanzas personales como para tener una idea, pero necesito como un sistema que me lo diga, mira, este es el sistema que te da esto, este es el sistema que te da la base de los datos de los pacientes para en base de eso, y ahí es donde yo siento que tengo necesito la asesoría, en base de toda esta información, tomar las decisiones. ujú. Sí. Aprovechando que me estás diciendo esto, quiero decirle algo. A veces pensamos que necesitamos unos sistemas como muy robustos o unas plataformas que sean costosos o que muchas veces ni siquiera tienes orden porque crees que tienes que hacer una gran inversión para poder tener ese orden. Y quiero decirles Así es. que eso es lo primero que quiero que sepan que no es real. O sea, es tan básico como tener unas plantillas en un Excel que además ni siquiera las tengas que llenar tú porque te la puede llenar la secretaria o asistente que vas a contratar para que tú tengas todo ahí. Lo que necesitas es saber realmente cuáles son los datos que tienes que pedirle y cómo lo vas a organizar. Pero sí, hay sistemas básicos que tienen que tener todos los profesionales de la salud. El sistema de agendamiento, una agenda donde el cliente se pueda de una vez agendar su sesión. Y si no lo quieres tener, entonces un asistente que haga el agendamiento manual, porque tú puedes decidirlo dependiendo de los recursos disponibles. Luego tienes que también, obviamente, tener un sistema de base de datos. Todas esas personas que me están comprando van a una base de datos para yo luego poder hacer seguimiento y no depender de WhatsApp o de mi teléfono, porque si mañana pierdo el teléfono, me roban el número o lo que sea, perdí mi base de datos y obviamente hay que empezar desde cero. Hay que tener evidentemente un sistema contable, tener claro cuáles son los ingresos, los egresos del mes y antes de eso también evaluar cuál es tu costo por hora para saber si esos 60 y 70 que estás cobrando realmente es el precio que tienes que tener o hay que hacer un ajuste. Luego también hay que tener el sistema de seguimiento de pacientes, ¿sí? O sea, cómo es el proceso. Y eso más que un sistema que te imagines una herramienta, una plataforma, es sencillamente saber cómo es el proceso de seguimiento del paciente. El paciente entra en consulta hoy y tiene la siguiente sesión en una semana. ¿Cuándo se le contacta para reconfirmar la sesión? El paciente vino por un motivo donde sé que requiere seguimiento, a los cuántos días se le manda un mensaje o se le hace un seguimiento. El paciente no ha vuelto a terapia según lo agendado, o sea, porque ¿qué pasa? Es que todos los días tienen que tomar tantas micro decisiones que terminan más cansadas, pero cuando tienes un proceso claro, estos procesos están claros, entonces es más fácil tomar decisiones, ¿ok? Sonia, yo tengo un entrenamiento que se los voy a compartir ahorita. Hoy abro las inscripciones que le te va a servir a ti para específicamente esto. Vas a tener la plantilla para tener tus costos y tus ingresos. Vas a saber cómo crear la base de datos, cómo crear todos los sistemas. O sea, hay también la opción de entrar a mentoría uno a uno conmigo, pero mi agenda está cerrada hasta marzo. ¿Ok? Entonces Sí. ya lo verás, ya tienes mi contacto. Por ahora, Ok. con tu intervención les digo lo siguiente, revisa que no seas tú tu propio techo, en el caso tuyo lo eres y lo reconoces y lo sabes. El paso más estratégico es tener al asistente, pero claro, antes de tener al asistente es que tú tienes que saber cuáles son los procesos que necesitas que ella te haga, Claro, porque yo si no, no es rentable. necesito la estructura. Ujú. Exacto, tú vienes, armas la estructura y con esa estructura le dices, toma, asistente, aquí tienes todo lo que tienes que completar y así realmente sientes que tiene más sentido tener a esa persona, ¿ok? Así es. Gracias, Sonia. Gracias, gracias. Voy a tomar esa formación que tú estás Vale, diciendo. vale, La vale. necesito. Ajá, vamos con la siguiente y el último caso. El último caso es
puede ser alguien así como Sonia que tenga ya pacientes, pero me interesa que esté activa en las redes sociales, porque quiero que se lleven de aquí un análisis de perfil de Instagram, específicamente, ¿ok? Tienen que tener el Instagram. No me importa que no sean expertas en Instagram ni que no publiquen todos los días, pero quiero que tengan un Instagram donde eventualmente hacen cosas para atraer pacientes. Entonces, voy a ir a la vista de galería y vamos a verificar si no bajan la mano. Bueno, no hay muchas con las manos levantadas. Mayra, ¿tienes la mano? Ah, la bajaste. Ok. Estela no la veo. Neila, Janet, ¿tienen el Instagram operativo? ¿Sí? Ok. Y Arlenes. Y usuario de Zoom, no sé cómo te llamas. Ismelda tiene, ajá, ok, voy. Neila, te doy permiso para que actives el audio. ¿Ya lo puedes activar? Sí, ajá. Hola, Neila. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Neila. Déjame añadir anclas así te veo. ¿Cómo estás, Neila? Bien, bien, muy bien. A ver, Estoy a la expectativa. vamos a ver, Neila, ¿cuál es tu profesión? Yo soy bionalista, soy Bioanalista. licenciada en bional. Ahorita tengo varias bioanalistas en mentoría. Ajá. A ver, ¿cuántos años tienes de experiencia? Tengo 2015, tengo 11 años de experiencia. Ok. ¿Y ahorita qué haces? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo es tu servicio? Tengo mi laboratorio Ujú. privado. Vale. ¿Cuántas personas tienes trabajando contigo? Cero, soy una esclava. Esclava de tu Una laboratorio. autoempleada. Sí, No llegas autoempleada, esclava. Si haces todo, estás ahí esclava. sí, Sí, voy a sí. compartir la grabación, van a tenerla hasta el lunes para verla, y después el lunes desaparece. ¿Para qué? Para que pasen a la acción y la vean. Ok, entonces, obviamente tu servicio es presencial. Ujú. Ajá, ¿qué te gustaría trabajar? Quisiera trabajar más que todo traer pacientes. Ok, ¿cómo Traer pacientes, no tengo ni un año con el laboratorio, cumplo un año en mayo. Ok, Con respecto a los gastos, el laboratorio los cubre. ujú, Eh, pero manejo dos pacientes, de 0 a 2 pacientes diarios y máximo tengo 6 pacientes. ujú. Por ende, o sea, me da para cubrir los gastos y por eso no tengo un asistente. Puedo comprar reactivos, yo no tengo sueldo, yo estoy trabajando para poder O sea, tú seguir trabajas adelante. para el negocio no trabaja para ti. Exactamente. Eh, Entonces yo quisiera traer pacientes porque si tengo pacientes, pues ya yo generaría mis ganancias. Claro, y cuéntame, claro, es que tienes un volumen bajo de pacientes, o sea, tú todavía, Sí, ahora es muy que bajo. puedes meter pacientes ahí. ¿Y cómo llegan los pacientes actualmente? Esos 2 a 6 pacientes máximo. Yo Ujú, visité médicos, les di los que llaman petitorios, que son las órdenes de exámenes. ujú. Los médicos fueron muy receptivos, pero a veces se le olvida entregar el petitorio y a veces el paciente se desvía. Por lo general, cuando a mí me preguntan, porque el doctor le da el petitorio al paciente, ahí tengo yo el número de WhatsApp, el paciente me escribe, yo le doy el monto total de lo que cueste y les pregunto su nombre y le envío nuestra dirección. Ujú, Y bueno, a veces el paciente o le parece muy caro, que no los tengo caros, pero eso es otro tema. ujú. Este, no llega el paciente o no sé por qué. Ok, y No hasta ahora, sé. ¿hiciste algo más o no? O sea, eso es una buena estrategia, lo de haber visitado a los médicos es una buena estrategia. Ahora, Sí, esta es una estrategia que inclusive pudieras seguir ejecutando, o sea, visitar sí, más ahí pacientes. está el detalle, que me da pena. Me da vergüenza volver a visitar al mismo médico, como que si ya yo lo visité, lo voy a volver a fastidiar.
pero es un gigante que que Claro, tengo bueno, que pero quitar. te tiene que dar más pena contigo que tienes un negocio que todavía no te da plata. O sea, si algo te tiene que Sí. dar pena es eso. Entonces tú dices, bueno, ¿qué quiero? Quiero seguir creciendo, quiero que el médico se acuerde de mí. ¿Sabes? Tienes que visitar, o sea, visitar a más gente y no solamente repites, o sea, ¿dónde vives tú? ¿En qué parte estás? Yo estoy en Barinas. Y Barinas es tan Y eso, chiquito así que tendrías que seguir repitiendo médicos, o sea, no hay médicos que todavía no hayas visitado. no, y lo otro es la zona. Por ejemplo, Ujú, yo estoy en el área donde hay clínicas y eso, pero está el centro de Barinas y está ujú, Alto Barinas, ujú. también hay clínicas y todo. He visitado a los médicos de Alto Barinas, pero los pacientes no les gusta bajar, Ok. porque ellos tienen sus pacientes de allá. Entonces, ¿qué Ujú. hice yo? No estoy perdiendo dinero allá porque entrego el petitorio, que es dinero, me Claro, quedo con los médicos de acá. Y sí, sí. O sea, los médicos entregan el petitorio, yo me comunico con el paciente, pero el paciente no me llega. claro. No llega. Bueno, es que el paciente sí te llega, no te llegan los suficientes, porque pacientes tienes. El Ok. tema, y ustedes Sí, también sí. tienen que entender, ninguna estrategia es tan efectiva como para el 100% de las personas que yo impacte, las personas llegan. Miren, vamos, un ejemplo claro. Ahorita hay 102 personas conectadas. ¿Ustedes saben cuánta gente se registró para este entrenamiento? Se registraron 1047 personas, ¿sí? Y ya yo conozco mis métricas. De 1047 personas puedo esperar que se conecten en vivo el 10%, ¿ok? O sea, ya yo lo sé. Y que luego el otro 20% vea la grabación. Ya yo conozco mis métricas, tú tienes que conocer las tuyas. De tantos médicos que visito y de tantos pacientes que me escriben, tantos pacientes llegan a la consulta. El problema no es que no lleguen, el problema es que todavía no estás atrayendo, o sea, hay que aumentar la masa. Y lo que tú dices es Ajá. claro, tú estás clara. El tema de dónde estás no tiene sentido, está bien que lo viste, contactar a pacientes o sea, ir a médicos donde los pacientes se tengan que desplazar mucho porque no van a ir. Entonces, es pérdida de dinero y pérdida de tiempo y te genera frustración. Entonces, dime las redes sociales del laboratorio. Se llaman Laboratorios Vital. Laboratorios Vital. Miren, importante, luego de que yo termine con Neila, voy a mostrarles el entrenamiento que abre hoy las inscripciones y luego me voy a quedar unos minutos respondiendo dudas. Entonces pueden ir pensando, no me la escriban ahorita porque no la voy a leer, la pregunta que me quisieran hacer y voy a responder tantas preguntas como sea posible. Laboratorios Vital, ¿no? Ajá. Ay, qué linda te ves. Ah, sí. A ver, voy a compartir la pantalla. Vamos a chismearle aquí el Instagram. No lo uso tanto por cuestión de tiempo, porque lo manejo Pero, yo. ajá, pero por cuestión de tiempo, si nada más tienes dos pacientes al día, Neila, ¿cómo no vas a tener tiempo para mover las redes sociales? Ay, porque yo Cónchale. no sé. Ahí está el detalle. No No, sé no. manejar las redes sociales. Bueno, ese es el tema, que tienes que tener estrategia. A ver, laboratorio clínico vital de Barinas, esto está súper bien porque está optimizado, que diga laboratorio y que diga Barinas, que es donde estás. Esto bórralo de aquí, tú y los tuyos son vital. Este hashtag nada Ah, más lo utilizas tú. No hay más nadie que, yo no creo, no sé, yo no creo que alguien no, más, no. no, ok, pero en general les recomiendo que no pongan hashtags en las bios. Ajá, examen de Ok. rutina y especiales, licenciada Neila de la ULA, de lunes a viernes, de 7 a 4, bien. No tengo nada. Ah, ok, O sea, eso que es ajá, toma de muestra. Ah, tienes toma de muestra a domicilio. Bueno, lo tenía porque al principio tenía un asistente, Ajá. pero ya no porque tengo un solo carro, lo manejamos mi esposo y yo, entonces por los momentos no tengo. O Mm, sea, muy escaso, o sea, un paciente de urgencia, que haces yo la lo hago. sesión y lo haces. Ajá. Mira, esta, por ejemplo, la podemos editar. Podemos editar aquí el contenido porque lo tienes anclado. Realmente es una muy linda foto, se ve súper bien, me genera profesionalismo, o sea, me genera confianza. Como que visualmente está muy bien trabajado. Pero ¿qué pasa? Tú y los tuyos son Vital. En Laboratorios Vital ofrecemos un servicio con los más altos estándares profesionales. O sea, no me estás diciendo nada.
nada. Altos estándares lo deberías de tener porque sí, porque eres un laboratorio. O sea, dime cuáles son los servicios que tienes, o cuáles son los principales servicios. O sea, nómbramelos para que yo sepa que tú los tienes ahí. O sea, dame más información. Dime, o sea, también que tienes ahí el contacto al WhatsApp. Está bien que lo tengas para ver. Si yo me meto en tu bio, sí, me llevo aquí al contacto de WhatsApp. ¿Y a dónde más me llevo? A tu ubicación. Buenísimo. Si me voy a la ubicación. Tienes, pero buenísimo, o sea, tienes 5 estrellas de 6 pacientes. Tienes una estrategia activa para que el paciente te deje review en Sí, Google. ajá, ¿Qué haces? sí. Bueno, eso lo maneja en realidad mi esposo, porque yo no Bueno, sé trato a tu nada de esposo esto. para hacerle la mentoría a él. Pero yo creo que sí, él hace todo eso, o sea, él sí Ajá, tiene conocimiento de eso. ok, Incluso él fue el porque que colocó eso y todo. está bien, punto para tu esposo. Esto es importante, vamos a verlo aquí con Neila, que ustedes si tienen una consulta, no necesariamente tienen que tener un lugar físico para tener una cuenta en Google My Business, que es la parte de Google Mi Negocio. Pueden no tener una ubicación física, igual tener esta cuenta, y esto te sirve porque cuando tú buscas en Google laboratorio, van a salir los que están más cercanos a tu zona. Entonces, cuando alguien en Marina, cerca de ella, busca un laboratorio en Google, le va a salir su cuenta. Entonces, cónchale, ya tiene una calificación positiva, lo que da más confianza. Entonces, esto es una muy buena estrategia para aumentar el número de pacientes, para tener un review, para generar confianza. Lo único que también, o sea, si vas a usar esto, tienes que tener una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, que consigas que la mayor cantidad de pacientes te dejen un review, porque eso también te va a posicionar para que Google te recomiende mejor. Y esto es una estrategia orgánica, es decir, no se requiere de dinero para que funcione. Si le metes dinero, obviamente va a funcionar más, pero sin dinero funciona muy bien y es muy eficiente. Entonces, está muy bien, Neila, que tengas esto. Me gustaría que pensaras con tu esposo en otras estrategias para aumentar la cantidad de pacientes que te dejan review, porque son 6. 6 pacientes no es lo único que tú has tenido. Si tú tienes más, No, entonces la gente te va a preferir a ti por encima de otro laboratorio. Eso. Luego, el que aquí pueda irme a chatear contigo, ok, también está bien. Salimos acá. El laboratorio, ok, entonces acá te dije que puedes hacer como más específica. Otra cosa, como tu servicio es local, no sé si es porque el Instagram desde la página web no me lo muestra, pero como tu servicio es local, utiliza la opción de ubicación cuando vas a publicar. O ok, sea, siempre pon la ubicación porque eso también te va a dar más alcance en tu ubicación. Entonces, cuando tienes un servicio que es local, o sea, y por ejemplo, en el caso de Neila, porque, ajá, por ejemplo, tú puedes tener una venta de zapatos, ¿verdad? Y tú no tienes nada más por qué venderle zapatos a los que viven por la zona, porque tú puedes mandar los zapatos y usas otra plataforma. Pero en el caso de Neila, no. Ella no puede mandar la muestra a otra ciudad, a otro tal. Entonces, es muy importante que uses esta estrategia. Ponerte ahí como dónde estás ubicada en la opción de ubicación en el posteo para que te dé más visibilidad. Luego, ser un poco más descriptiva cuando haces esto. También me gustaría que pienses en lo siguiente, de estos 2 a 6 pacientes máximos que tienes, hacer como un análisis de los pacientes a cuántos médicos, como que bueno, a Sara, mira, le entregué a 10 médicos, uy, para le que, entregué como a 15 médicos. bueno, 15, entonces primero, 15 médicos no es nada, hay más médicos ahí a que tú le puedes ir a entregar eso que estén en Sí, tu zona, pero ok, se lo entrega a 15 médicos, pero de los que más me escriben son de los que vienen de tal médico, ok. sí, eso sí sé Ajá. cuáles son. Ese médico que es el que más te refiere, ¿cuáles son los tipos de exámenes que solicita? Porque si ya tú sabes que ese médico te sirve, que tú sabes que ese médico está constantemente refiriendo este tipo de Ujú. exámenes, cónchale, valdría bastante el esfuerzo que tú hagas un contenido de Instagram enfocado en educar o compartir que tú tienes esos exámenes ahí y a ese contenido ponerle publicidad paga. ¿Cuál es la ventaja de cuando tu servicio es local? Que tú puedes poner publicidad paga y va a ser mucho más rentable, ¿ok? Que cuando tienes que ponerle a todo, o sea, como que toda Venezuela, vengan, te sale más caro, pero cuando es local es muy rentable tener publicidad paga cuando se hace bien. Entonces, no es Ok, negociable que tú tengas estrategias de publicidad. Tienes que tener estrategias de publicidad para que aumenten el número de pacientes y en tu caso va a ser muy rentable porque tienes varios puntos a favor. Entonces,
Yo no te quiero todo el día publicando en redes. Primero que cuando lo haces bonito y lo haces bien, pero me falta contenido, ¿sí? De hecho, anda, le pasas la foto, le haces un capture a tu Instagram y le preguntas a ChatGPT o a Gemini, cualquier inteligencia artificial, dime cómo puedo mejorar el contenido para conectar con más pacientes y te va a dar varias estrategias para eso. O sea, no Ah, tienes que tardar demasiado tiempo ni hacer un curso de redes sociales, eso lo puedes ir adelantando. Y luego, créate una publicidad paga, también le puedes preguntar a ChatGPT, yo te recomiendo que contrates a alguien para que no pierdas la plata y lo vayas haciendo. Y enfócate en estrategias locales. Visita más médicos, los médicos que te estén refiriendo, llévales algo que les guste, llévale un chocolate, llévale un Toronto, llévale lo que tú quieras llevarle para que le des las gracias y te hagas presente. No se trata de fastidiar, se trata de agradecer y de construir una alianza, ¿sí? ok. Tu esposo, cuando tú te fuiste a casar con tu esposo, tú lo viste varias veces, ¿verdad? No te fastidiaba, ¿o Sí. sí? Y que si te fastidia, no lo digas porque va a quedar grabado. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere construir una alianza y un vínculo, uno dedica tiempo y uno dedica energía. No te puede dar fastidio ni te puede dar pena. O sea, no, no es negociable. Entonces, cambio de mentalidad, importante. Tengo una Ujú. pregunta. Dime, Bueno, dime. son dos. Ajá. Yo también he pensado en ir a sitios como, por ejemplo, eh, ay, ¿cómo es que se llaman? Seguros de médicos. Ujú. No sé si esa estrategia está bien o solamente llegar a los médicos, Ah, porque es que no quiero, no, no quiero perder tiempo claro, no, no. Yo me iría directamente a los médicos. a los médicos. Sí, me iría directamente a los tiempos. Como estrategia offline, o sea, es decir, fuera del mundo digital, yo seguiría ampliando la visita de médicos y a los médicos que me están refiriendo, que sé que me recomiendan, Visitar. les daría algún detalle y luego a los médicos que no me han referido les volvería a mandar algo para recordarles, o sea, como que me haría presente. Pero antes de seguir tocando la puerta a la misma gente, ampliaría las puertas que toco. Eso es a nivel offline y a nivel online haría modificación el tipo de contenido que estoy compartiendo. No me interesa que publiques todos los días. Puedes publicar una vez a la semana, pero con mucha intención y mucha claridad. Y luego destinar un presupuesto de inversión para que vengan los pacientes al consultorio con esa pauta publicitaria. No perderías tiempo ni dinero si lo haces así, ¿ok? Mira, acá te dice Sonia, yo me fuera a las empresas para las pruebas de salud cuando van a irse de vacaciones, todo el tema de la loximada y todo ese tema. Exacto, es que eso es Ajá. lo que he preguntado. Claro, pero para En lo la de los seguros, pudieras irte, o sea, otra puerta que puedes tocar es como darle beneficios a los trabajadores de las organizaciones grandes, de que tú inclusive puedes hacer una jornada especial a domicilio para ir hasta el lugar de trabajo y hacerle todos los exámenes de laboratorio. O sea, eso es una estrategia buena, ¿sí? Entonces tú dices, Ok, bueno, ujú. la otra pregunta es la Neila, pero ya la siguiente. mentoría no está siendo express. No, ya esto es una sesión de uno a uno. Una más, Ok, Neila, porque los demás también quieren ok, preguntar. la otra Ajá, es con respecto a los médicos. Yo coloqué un 10% de descuento para los pacientes. ok. ¿Está bien o está mal? No, está bien. Solamente ¿Por qué te lo está bien. cuestionas? Pero, ¿por qué te cuestionaría si está bien o está mal? Porque ya yo tengo en el colegio de bioanalistas hay un tabulador, ya yo estoy menos del tabulador por la zona en que estoy. Y además le tengo que hacer, pero yo veo que le gano, o sea, yo cuando hago mi estructura de costo, le Le gano. ganas. Si le Ok, ganas y te sientes bien con eso, lo haces. Si no, ok, bajas uno, el porcentaje, o dos, sube tus precios para que cuando apliques el 10% sea rentable. Pero a mí me parece que es una buena estrategia porque también, o sea, es un beneficio que tiene el paciente de ir contigo y exacto. no irse con otro laboratorio. ¿Ok? Ok, ok, Entonces, bueno, estrategia de médicos, visitar más personas, número uno. Número dos, puedes visitar organizaciones y darles algún paquete o beneficio como ir hasta la organización y hacer las muestras. Y tres, el contenido que crees, créelo optimizado e invierte en pauta publicitaria para que el contenido trabaje para ti. No puedan pretender ahorita que ustedes van a publicar un contenido y eso va a llegarle paciente orgánicamente porque, o sea, ya Instagram, Facebook y las redes sociales están hechos para que tú inviertas dinero. Entonces, si vas a usar tu tiempo en crear un contenido, también destina un presupuesto para que eso llegue. Y antes de que me preguntes y me digas otra pregunta, mínimo $3 diarios tienes que invertir por un posteo para que eso genere resultados ok, en sí, Venezuela. no, eso sí ya lo sabía. Ajá, menos de tres, Ok, no. Ok. Neila, ok. bye, un besito. Muchas Gracias, gracias, Neila, que a estés ti. muy bien. Dale, chao, chao.
Miren, bueno, con esto se acabaron las sesiones de mentoría. Ahora vamos, les voy a mostrar el entrenamiento que va a abrir sus inscripciones hoy. Y me quedo unos minutos más con ustedes respondiendo las dudas. Vayan buscando las dudas que me quieran hacer. Ok, voy a compartir la pantalla. Miren, los tres casos que vi son escenarios con los que probablemente se sintieron identificadas, ya sea que no tengas todavía pacientes o que ya tengas pacientes pero estés cansada, quieras optimizar tu tiempo o tengas pacientes pero no sean suficientes pacientes. O sea, independientemente del punto en el que estés, todas tienen que ir al origen, todas tienen que ir a la base, a crear estructura. O sea, es importante que lo hagan. Entonces, ¿cómo pueden seguir las que quieran como ya continuar con este trabajo que estuvimos mostrando en esta mentoría? Con Optimízate. Optimízate es un entrenamiento estratégico que yo creé para profesionales de la salud y el bienestar que quieren organizar su consulta, que quieren tomar decisiones con criterio para que puedan crecer de forma sostenible. Mucho de lo que les pasa a todas las que vinieron a la mentoría. O sea, es como no tengo la consulta ordenada, me cuesta tomar decisiones, obviamente, o porque estoy quemada o porque no sé qué es lo que tengo que hacer. Es normal, pero no tiene por qué ser tu normalidad, y eso es lo más importante. ¿Qué vamos a trabajar aquí? En lo primero, la claridad, que se los vengo diciendo. O sea, tenemos que tener claro, claridad. ¿Desde qué mentalidad estoy gestionando la consulta? Porque yo puedo ser mi propio techo. ¿Qué tengo que modificar para empezar a comportarme como una dueña de negocio? Trabajar también en la visión de lo que yo quiero, que es, o sea, porque a veces empezamos en algo y después se nos olvida la visión, no sabemos qué es realmente lo que queremos, para a dónde queremos ir. En el caso de Sonia, o sea, ella me podrá decir, bueno, la línea de ingreso, pero ¿es esa tu visión? O quizás se puede modificar otra cosa. O sea, revisar la visión es importante. Marcar cuáles son los negociables y no negociables lo vamos a ver aquí, porque no es solamente llegar a la meta de facturación, sino decidir y tener bien claro cómo quieres llegar, qué estás dispuesta a hacer y qué no quieres seguir haciendo. Identificar cuál es la etapa del negocio en el que estás para que sepas realmente también qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Entonces, el primer paso que vamos a ver es este pilar de claridad. Luego viene el segundo pilar, que es la sostenibilidad, que es lo que realmente te va a llevar a la rentabilidad. Si no lo puedo sostener, no me va a traer la rentabilidad. Aquí vamos a ver cómo organizar la agenda, evaluar también energéticamente qué pacientes te están drenando, cuáles son los pacientes con los que te gusta trabajar. Y muy importante, vamos a revisar los números. Van a tener una plantilla con un video explicativo sobre cómo organizar los ingresos o los costos, determinar el costo por hora, saber cuál es una meta de facturación realista, una meta de facturación que te genere mucho bienestar, porque a veces nos ponemos la meta para seguir en estado de emergencia. No, eso no se va a hacer aquí. Por eso vamos a trabajar primero la mentalidad, para que cuando lleguen a la sostenibilidad, lleguen con la mentalidad correcta y se pongan una meta que realmente les genere bienestar. Y por último, vamos a ver todo lo que es la estructura, que no es menos importante, cómo son los pacientes que tienes actuales, cuál es el paciente ideal, cómo organizas la base de datos, cuáles son los procesos claves para hacer crecer tu consulta. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que hablaba ahorita con Sonia, o sea, cuáles son los procesos, cómo los vas a crear, cómo vas a hacer el seguimiento, cuáles son las preguntas que te tienes que hacer en cada paso para que esta estructura realmente sea viable. Van a tener todos los recursos, ¿ok? De hecho, que hablando, soy honesta con ustedes, hablando con Sonia y viendo las necesidades, dije, voy a ponerles otro recurso adicional para que ya tengan cuál es la base de datos mínima, o sea, como que tengan la plantilla de base de datos. ¿Ok? Y cómo se alimenta, para que realmente tengan todos los procesos cubiertos. No solamente les voy a decir lo que deben tener, sino también les voy a decir cómo hacerlo y van a tener las plantillas para que lo apliquen. Van a tener acceso a la plataforma educativa, ¿ok? Yo sé que muchos tienen la agenda full, no tienen tiempo, el contenido principal está pregrabado completamente, lo van a poder ustedes gestionar para que transiten los tres pilares. Luego, yo sé que no solamente es ver el contenido, sino la pregunta es, ajá, Sara, pero ¿y cómo voy a pasar a la acción? Van a pasar a la acción porque van a tener una hoja de ruta para avanzar. Van a tener el paso a paso para que cada lección se vayan con más claridad, las preguntas correctas, las herramientas correctas, mis recomendaciones, inclusive cómo utilizar ChatGPT para que todo esto esté disponible y puedan acelerar el proceso. Yo sé también, y se los dije a lo largo de las tres mentorías, que una de las mayores trancas que tienen es el tema de las finanzas y por eso van a tener la plantilla editable, ¿ok? Van a tener la plantilla editable con el video para que puedan organizar todos sus números y que puedan entonces tener también una organización. Además, en función a lo que vi hoy, les voy a agregar, esto está
o sea, va a estar disponible la semana que viene porque lo voy a construir. Les voy a incluir la plantilla para que lleven el control de ingresos y egresos mensuales, que les voy a dar la misma que utilizo yo en mi empresa, ¿ok? Y luego yo sé también, ok, Sara, es que los conozco. Ya tengo el acceso, voy a ver las lecciones, voy a tener el paso a paso y tal, pero ¿qué pasa si tengo dudas? Porque, ajá, si es grabado, nadie me va a ver y tal. No, van a tener también una sesión en vivo de mentoría conmigo de 2 horas que va a ser aplicar casos prácticos, aclarar dudas y que puedan sacarle el máximo provecho. Igual, dentro de la plataforma están las lecciones y en las lecciones van a poder dejar comentarios si tienen alguna duda y mi equipo y yo las vamos a responder. Entonces, no es un soporte uno a uno, no es una mentoría uno a uno, pero tienen el paso a paso para que ustedes se gestionen y para que luego ustedes también me vayan a preguntar a mí lo que ustedes necesiten. Entonces, es la mejor manera de comenzar a optimizar la consulta. La inversión es de $97, ¿ok? O sea, más regalados no se los puedo dar, porque todo lo que se van a llevar les va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimos dolores de cabeza. Pueden pagar por PayPal, por Cele, por tarjeta de crédito, se van a inscribir en el entrenamiento, les va a llegar inmediatamente el acceso al campus con el contenido grabado. De aquí a la semana que viene se van a terminar de liberar los recursos porque voy a agregar otros recursos para que les saquen mayor provecho. Y luego se agendan para asistir a la sesión de mentoría conmigo, que además la puse el sábado, porque como sé que trabajan la mayoría de lunes a viernes, y no la puse para la semana que viene, de manera de que tengan tiempo de ver el contenido, de aplicar lo que tienen que hacer, de revisar y de agendarse, que yo voy a estar con ustedes el 28 de febrero, ¿ok? Son $97 y pueden ingresar inmediatamente. ¿Qué les recomiendo yo? Bueno, que vayan a inscribirse hoy para que tengan acceso a la plataforma, para que empiecen a ver el contenido, porque mientras más rápido se inscriben, más rápido acceden, más rápido ejecutan y tendrán la claridad que necesitan para aprovechar al máximo la sesión que voy a tener con ustedes el sábado, ¿ok? A ver, ahora vamos con respuestas, preguntas y respuestas. Dejo de compartir y voy al chat. Ahí Fabiola de mi equipo les está dejando el link para que puedan ir directo a la página. De todas maneras, cuando les voy a dar les voy a compartir la grabación. En la grabación van a tener también el enlace para que la puedan ir a comprar. Voy con las preguntas. Miren, bueno, voy leyendo. ¿Cuánto cuestan mis servicios? Me preguntaba Sonia Serpa. Mis mentorías 1 a 1 van desde $250. La agenda está cerrada hasta marzo. Luego tienen esto que me parece, o sea, inclusive si ya luego ustedes quisieran una mentoría conmigo, ¿cómo le van a sacar mejor provecho a la mentoría conmigo? Haciendo Optimízate, porque van a llegar con mucha más claridad a aprovechar el tiempo que van a tener conmigo en individual. Dice Elena, yo soy médico familiar y cosmiatra. Tengo un pequeño espacio de trabajo en un centro de consultas médicas, pero la publicidad que hago es muy poca. Me siento insegura a pesar de saber lo que hago y ofrezco. Me comparo con otros centros más grandes y me da pena a veces publicar y que alguien me critique. Muchos miedos e inseguridades y no sé por qué. No llevo base de datos, no soy constante en los seguimientos. Bueno, Elena, entonces acá tiene que ver mucho desde la mentalidad donde estás operando el negocio, un poco ese círculo que estábamos viendo y la invitación sería empezar a moverte hacia ese círculo de la expansión. Que de hecho en la mentoría pasada yo hice una pregunta que no les hice a ustedes. O sea, ¿qué creen ustedes que marca la diferencia? Lo voy a poner aquí para que lo vean. Compartir la pantalla. Miren, o sea, lo único que te separa de tener la mentalidad de desgaste a la mentalidad de expansión es que tomes una decisión, que tomes la decisión de estar ahí, porque todo esto que yo estoy compartiendo son pensamientos y tú puedes decidir qué piensas y en dónde pones tu energía. Entonces, y ustedes me dicen, Sara, ¿qué tú ves si yo tuviera que responderles? Sara, ¿cuál es la mayor tranca que hace que los profesionales de la salud y el bienestar puedan crecer? Ustedes mismos. Lo que piensan y cómo organizan su tiempo. Entonces, eso es una buena noticia, porque depende de ti. O sea, está dentro de tu círculo de influencia. Entonces, es importante que lo empecemos a trabajar. Y yo sé que también es como, sí, bueno, Sara, es que yo quiero, pero no sé cómo. Bueno, ya te estoy dando ahí, optimízate y te di esta mentoría de regalo. O sea, maneras hay. Entonces, lo importante es pasar a la acción, ¿ok? A ver, trabajo con medicina natural, acupuntura y otros servicios varios. Tengo clientes y semanalmente entran nuevos clientes. En ese interín,
he identificado otras oportunidades de negocio como suministros de suplementos. ¿Cómo puedo integrar esas nuevas oportunidades? ¿Es conveniente asumirlo contratando personal? Antes de contratar personal, pues tienes que tener claro cómo vas a comunicar esto y cómo esto se integra. O sea, básicamente aquí, Maida, lo que hay que ver es tu estructura de negocio actual, el modelo de negocio, las líneas de ingreso que tienes disponibles y cómo esta línea de ingresos se incorpora a tu negocio y hacerlo como una unidad, ¿no? Distinta. Para una internista, ¿te parece correcto cobrar por hora? Y sí, pero o sea, no entiendo muy bien esa pregunta, Gilda. Pues el médico cobra por hora. Puede ser útil y resumirse en clientes, videos con testimonios de los clientes de las sesiones. Sí, es muy útil tener videos testimoniales, ¿ok? Estoy en diferentes roles profesionales, pero no sé cómo organizar y cómo empezar a ofrecer. Me explico. Soy psicopedagoga, especialista en dificultades de aprendizaje, fonoaudióloga, muchacha, tú no has dejado de estudiar. Por otro lado, terapeuta para el sector, ¿no? Tengo un pequeño centro donde tengo un personal que apoya con tutorías escolares para niños regulares y con dificultades y consultas psicológicas y psicopedagógicas. Por otro lado, yo me encargo además de apoyarlas en lo mencionado, de dar consultas para parejas individuales en el área de sexología y pareja. He aquí mi desorden mental, no saber por dónde comenzar a ofrecer y publicar. Sí, Meli, entonces acá definitivamente pues hay que ordenar las bases del negocio, hay que ir a las bases del negocio, hay que revisar cuáles son las líneas de ingreso que tienes ahorita, cuáles son las que más te gustan, cuáles son las más rentables. Esto siempre lo pregunto yo en la mentoría individual. ¿Cuál es tu línea de ingreso más rentable? La más rentable no es únicamente la que te genera más dinero, sino también la que te genera bienestar. Porque más allá de ganar dinero, o sea, gánatelo disfrutándolo, ¿no? Porque para eso estudiaste lo que estudiaste. Entonces habría que hacer un análisis ahí. ¿Qué pasa? Que cuando hacen tanto, al mismo tiempo queda como la sensación de no estar haciendo nada porque estás muy disperso. Entonces habría que ver de todo lo que haces, que es realmente lo rentable, económica y emocionalmente hablando, a eso crearle unas líneas de ingreso claras, o sea, una comunicación clara y entonces de ahí en adelante seguir con los siguientes pasos para monetizar el negocio. Ajá, soy médico, ecosonografista y cosmiatra, pero me llegan muy pocos pacientes y no llevo ningún control y registro. Si con los pacientes que ya tienes desorden, ¿tú te imaginas cómo tú vas a estar si te llegan más pacientes? Eso también se lo tienen que preguntar. A veces queremos más pacientes, pero van a llegar más pacientes si yo no tengo orden. O sea, ¿cómo me voy a sentir yo? ¿Cómo voy a poder yo sostener eso? Entonces, el primer paso es que puedas optimizar lo que ya tienes. Revisar las bases, revisar los costos, revisar los ingresos, revisar tus precios, saber cuáles son tus procesos, cómo vas a hacer el agendamiento, el seguimiento de tu paciente, porque es que si no va a ser muy difícil, Belki, que te lleguen más pacientes. O sea, mm, hay que tener el espacio y la energía disponible para que el paciente llegue. O sea, no pretendas tener más pacientes si con lo que ya tienes no lo puedes sostener y no está organizado. Es muy complicado. Mm. Agradecida con el comentar, posicionada de primera en mi zona, pero yo mismo tras el mensaje le indico que si desean cobrar la experiencia, facilitar. Ajá. Ok, bueno, con esto termino la ronda de preguntas y respuestas. Les hice una pregunta al iniciar. El modelo de negocio aplica para los que no son, o sea, todo el mundo que quiera tener un negocio tiene que crear su modelo de negocio. Miren, les hice una pregunta cuando iniciamos y ahora qué se querían llevar de esta mentoría y les voy a hacer la misma pregunta al salir y es, ¿qué se llevan de esta mentoría? Me lo colocan ahí en el chat, por favor. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se van de esta sesión de mentoría? Recuérdense que están abiertas las inscripciones para Optimízate. La inversión es de $97. Pueden ingresar haciendo clic en el enlace que les compartió Fabiola. Ajá, ganas de aprender más. Excelente, gracias. Me llevo foco, claridad. ¿Se puede pagar por PayPal? Sí, se puede pagar por PayPal. En la página van a ver un botón que dice que si necesitas pagar con Cele o no sé si dice PayPal, pero o sea, si no puedes pagar desde el procesador de pago, ahí vas a tener el enlace para que vayas a hablar con mi equipo. Y ahí mi equipo se encarga de darte las otras formas de pago con mucha claridad y rumbo más definido, me llevo buen contenido. No se puede pagar con pago móvil porque, bueno, primero que yo no estoy en Venezuela, yo estoy en España. Y segundo que todo lo hago a través de Auténtica, mi empresa está registrada en Estados Unidos, no tengo ningún vínculo o cuentas y eso en Venezuela. Por eso los métodos de pago son PayPal, Cele y tarjeta de crédito.
Excelente, contribuye y me voy satisfecha. Gracias, excelente, gracias por aprender. Gracias, me llevo claridad y enfoque, dice Janet. Bueno, muchísimas gracias a todas por habernos acompañado hoy. Espero que tomen acción y se vayan a Optimízate, que sé que les va a encantar y que les va a ser muy, muy, muy útil. Además, va a ser una oportunidad para que pueda estar con ustedes en esa sesión en vivo y seguir aclarando dudas ya de manera más detallada. Dios te bendiga. No, bueno, Dios los bendiga a ustedes. Amén también. Un besito para todas, que tengan un hermoso y productivo feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias.